no ha leído el expediente judicial, le tendrá que decir cómo es que va a demostrar. Vendrá el testigo número 1 y este va a declarar que él observó al ciudadano, al acusado, cuando estaba sustrayendo el bien, el objeto, el celular a la víctima. En qué lugar, bajo qué circunstancias. Eso es lo que voy a ir explicando. Y así sucesivamente tendrá que ir enumerando cada uno de los medios de prueba que se va a practicar en el juicio oral y que previamente fueron emitidos. Lo que usted señala es lo que realmente le corresponde en este caso al fiscal, lo que el fiscal ha hecho todos esos detalles, en cierto modo quizás de carácter formal, y lógicamente tiene que conocer los hechos, o sea, los hechos fácticos, para que en ese sentido quizás pueda delimitar ciertos parámetros en cuanto se refiere a la intervención que va a tener el fiscal. Y en lo que respecta a la defensa, y en lo que... Vamos entonces a continuar con lo que veníamos explicando. En la demostración, antes de contestarle a la pregunta para ir escalonadamente explicando, en la demostración, para culminar, se tienen que continuar los medios de prueba que había ofrecido la Fiscalía. ¿Cómo es que va a demostrar? ¿Cómo es que pretende acreditar cada una de las proposiciones fácticas? Supongamos que si la Fiscalía hizo 5 afirmaciones, pues el fiscal las tiene que revelar una por una con los medios de prueba que fueron admitidos en el ámbito interno. Bien. Luego que culmina esta partecita de la demostración que yo le dije, pasaremos a la teoría jurídica. Y es ahí que el fiscal tendrá que decir por qué se subsumen esos hechos dentro del respectivo tipo penal y por qué es tentativa o por qué es consumación y cuál es la pena que le merece y por qué merece una indemnización, etc. Por ahí estaríamos concluyendo muy brevemente lo que corresponde al alegato de apertura de la Fiscalía. Pasemos pues al alegato de apertura de la presentación del caso de la defensa. Yo vuelvo a repetir, anteriormente ya he escrito y también lo hemos expuesto acá sobre teoría del caso y hemos dicho que desde mi perspectiva el defensor tiene 7 alternativas para poder decidir cuál de las posturas va a defender en el juicio oral. Es que la única postura de inocencia, perdón, la inocencia no es la única postura que el defensor puede defender. Desde mi perspectiva, la primera alternativa que pudiera elegir el defensor es la imposibilidad física de que su defendido hubiera sido el autor de los hechos o no estuvo en el lugar de los hechos. La segunda es plantear la exclusión de la categoría tipicidad. La tercera, plantear o asumir la exclusión de la categoría antijuridicidad. La cuarta, la exclusión de la categoría culpabilidad. La quinta es sostener inocencia. La sexta es hacer una alegación de culpabilidad, esto quiere decir aceptar los cargos que el Ministerio Público está acusando. Y la séptima, decidir no formular un alegato preliminar. Esto quiere decir que el abogado podría decir simplemente nos abstenemos de formular alegatos preliminares porque estamos haciendo valer el derecho de abstenernos de declarar. En su experiencia como juez, con el Código del 40, ¿se dan estos hechos tan trascendentales e importantes para la defensa? ¿Usted ha visto en alguna ocasión, se dan con el Código del año 40? Bien, con el Código del 40, anteriormente se asumía que solamente había una teoría del caso. Es decir, la única que teníamos que confirmar judicialmente era
la pretensión de la Fiscalía culpable. Y solo a partir de esa tesis se trabajaba el juzgamiento. Es que los abogados pareciera de que no conocían, o es que no definían una estrategia. Y creo yo que es a partir de que se habla de teoría del caso, donde los abogados comienzan a internalizar y a ser más conscientes de que tenían que tener mayor profesionalismo. Es por eso que hoy en los juzgamientos con el Código 40 ya observamos que muchos abogados están trabajando su teoría del caso, pues ya ellos llevan un punto de vista a defender. Anteriormente, hace unos 4 o 5 años atrás, todavía no caminaba una perspectiva de esa manera. Pero hoy se ven muchos abogados, vuelvo a referirme, de que ya fijan su teoría del caso. Esto quiere decir, asumen que es inocente, pero algunas veces todavía queda un buen grupo de abogados que confunden la inocencia y donde ellos pudieran pedir tranquilamente la exclusión de la categoría de tipicidad. Por ejemplo, van a defender en el juzgamiento el error de tipo, sin embargo vienen a decir que es inocente. Van a defender en el juzgamiento tratar de demostrar que hubo consentimiento en la relación sexual, sin embargo dice que es inocente. Es que hablar de inocencia es no existir elementos de convicción. Está totalmente convencido que no hay elementos de convicción. A diferencia de pedir la exclusión de la categoría de tipicidad, significa sí haber cometido la conducta. Sin embargo, esta es atípica debido a tal situación. Por eso es que yo señalo de que debió pedirse en todo caso la exclusión de la categoría de tipicidad, o en el caso del ejercicio del consentimiento, la exclusión de la categoría antijudicidad. Por lo tanto, lo que debió decir un abogado, o lo que debe decir un abogado en el juzgamiento, es decir, sí señor, sí se desplegó la conducta, sí tuvo relaciones sexuales con una menor de edad, pero en este caso, al ser mayor de 14 años, hubo consentimiento, y al haber consentimiento estamos hablando de una causa de justificación, y según el artículo 20 del Código Penal, si hay una causa permisiva por la ley penal, se tiene que excluir la categoría antijudicial. Y en el otro supuesto del error de tipo, pues tranquilamente se puede plantear, señor, si hubo la acción, si hubo una relación sexual con una menor de 13 años. Sin embargo, la menor, al momento que conoció a mi defendido, pues le dijo que tenía 15 años. Y vamos a demostrar, cuando veamos las características físicas de ella, cuando acreditemos diversas variables a través del juzgamiento, de que hay error de tipo. Entonces sí tuvo relaciones sexuales con una menor de edad, pero desconocía la edad de ella, o desconocía alguna de las circunstancias agravantes que la señala el propio artículo 14 del Código Penal en su primera parte. Fíjese, esto, como el Código 40, es importante que se vaya entendiendo, se vaya madurando, vaya mejorando el trabajo de los abogados, a efecto de poder ir mejorando también e ir entendiendo la filosofía y la lógica del modelo acusatorio. En mi experiencia de más de 25 años como abogado litigante, he tenido en muchas ocasiones ver, por ejemplo, las actuaciones del colegiado con el Código del 40 y hoy día, por ejemplo, con el Código del año 2004, en el cual el colegiado que se ve, por ejemplo, está expectante a las intervenciones que tiene tanto el fiscal como la defensa, o los otros actores, como viene a ser en este caso el actor civil o como también el tercero civilmente responsable. Y en cuanto se refiere al Código del 40, veo al colegiado, por ejemplo, aparte de que el fiscal hace su acusación, hace el interrogatorio como fiscal, haciendo el papel de fiscal, y veo que también algunos miembros del colegiado resultan ser más fiscales que el fiscal. ¿Cuál es su opinión al respecto, distinguido doctor? Voy a contestarle la pregunta y luego voy a continuar explicando cosas. Primero, es que las praxis en el Código del 40 y el Código 2004 debe ser
un examen directo prolijo. Es decir, todos tienen que saber interrogar. Pero lamentablemente en el Perú no se nos ha enseñado a interrogar. Los abogados, sean fiscales o jueces, a ninguno se nos ha enseñado en las universidades o en las instituciones a las que pertenecemos. No se han seguido cursos especializados para poder enseñar a qué es un examen directo, qué técnicas básicas, avanzadas o reglas procesales se deben observar. Todo se ha aprendido por la casuística, por la praxis, por la costumbre judicial. Abogado que ingresa a trabajar, a litigar, va aprendiendo poco a poco, el fiscal también mirando al colega y así se va aprendiendo, se va utilizando este tipo de técnicas, pero de forma empírica. Pero es que el interrogatorio es una ciencia. El interrogatorio, es una técnica que hay que conocer. Y es una técnica donde se tiene que utilizar algunas destrezas de aquella persona que entrevista. Además, el abogado, sea fiscal o juez o también litigante, tiene que tener algunas habilidades innatas, sobre todo las de comunicación oral. Entonces, toda la ausencia de destreza, de técnica, de desconocimiento de las reglas, genera que cada quien intervenga como sabe, como lo entiende o como puede. Y eso genera, pues, de que veamos en algunos casos puntuales errores. Entonces, ahí hay errores y algunas veces también hay excesos. Excesos porque no se entienden las reglas y no se identifica el rol que tiene que hacer la de un abogado, la de un fiscal y la de un juez. Desde mi punto de vista, el juez en el viejo código y en el código nuevo tiene que ser aquella persona que cumple un rol de árbitro, de una persona proactiva, de una persona que debe intervenir solo cuando tenga que hacer algunas aclaraciones. Esto quiere decir, en el siguiente ejemplo, si el ciudadano que se le está interrogando le pregunta al fiscal, le dice ¿de qué color fue el vehículo? Y este le dice es color negro. Y cuando le pregunta al abogado ¿de qué color fue el vehículo? Es color plomo oscuro. Eso queda ahí en el debate contradictorio no esclarecido. Es ahí donde tiene que intervenir el juez haciendo técnica de examen directo y no de contra. Le tiene que preguntar, quiero que me aclare. Al fiscal le dijo que era color negro y al abogado le dijo que era gris oscuro. Quiero que me diga cuál de ellos es. Unas preguntas así, aclaratorias nada más. O sea, no... Pero eso no significa o sea que hay que actuar inquisitivamente. Como exactamente, ahí quería llegar, ¿no? O que tenga que el juez suplir a quien tenga interés en el testigo. El juez no tiene interés en el testigo. Quien trae al testigo es el que tiene interés. Quien trae al testigo es el que tiene los puntos a tratar. El juez no ha traído al testigo. Quien tiene que traer, quien lo trae, perdón, es el fiscal. Y si los trae, si los ha propuesto y los han admitido, es porque quiere que reproduzca las historias de juicio de las afirmaciones que dijo en el alegato de apertura. Para eso viene el testigo. Pero el juez no tiene interés en el testigo. El juez, su objetivo está guiado por la justicia y la aproximación a la verdad de los hechos. A la aproximación, repito, la aproximación. No puede llegar a la verdad real, porque a la verdad real nunca llegamos. Entonces, se tiene que aproximar lo más que pueda, porque el juez que quiera aproximarse lo más cercano a la verdad tendrá que trabajar desde una doble perspectiva, desde una fase sensorial y la fase lógica cognitiva. La fase sensorial porque va a tener que reconstruir lo que históricamente sucedió en los hechos, a partir de la proposición fáctica del fiscal y a partir de la proposición fáctica del defensor. Y luego luego de pasar por la sensación,
percepción, representación